Hola Arancha, Hola, Nela. ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Estamos aquí para grabar un nuevo podcast. Ujú. El último fue sobre terapia en contexto natural, que esperamos que a los psicólogos que nos están escuchando pues fuese una nueva forma de hacer terapia y también posibles pacientes que estén dudando o que no supiesen de la existencia de este tipo de modalidad, pues que les interesa, o sea, que les resultase interesante. Y Ujú. bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Arancha? Pues hoy vamos a hablar de las salidas profesionales que tiene la psicología, porque bueno, es algo muy habitual que estás 4 años durante la carrera y bueno, pues estás en una situación más o menos cómoda, entre comillas, pero una vez se acaban esos 4 años, pues un sentimiento generalizado es que no sabes qué hacer con tu vida. Entonces, bueno, pues vamos a informar un poquito tanto a las personas que puedan estar en esa situación como pues a la gente de pie a calle también para que se dé cuenta de qué es la psicología y en qué ámbitos puede estar un poco relacionada también. Claro, es que tú haces la carrera Ujú. y efectivamente sales con que qué haces, ¿no? La gran pregunta, y luego también que psicología no es una carrera de las que más salidas tengan. No. Entonces sí que es verdad que hay que labrarse cada uno su camino. Ujú. Pero también en lo que hablamos en algún podcast anterior, que claro, sí que hay posibilidades para la gente que nos esté escuchando y tenga duda, que sin el PGS, o sea, sin el máster sanitario, hay trabajos, pero Ujú. claro, si quieres tocar parte de salud clínica, pues ahí sí o sí tienes que hacer el MPGS o hacer el PIR. No, no hay más. Claro, es que en esto también igual algo por lo que tendríamos que empezar es por un poco dividir en qué áreas puede estar Claro. dividida la psicología, porque es más amplia de lo que en un principio las personas piensan. El ámbito clínico igual es el más conocido, que es el que Sí. tú acabas de comentar, que luego ya pues eso, tienes la opción de oposiciones PIR, que ya hemos hablado de ello, o pues eso es lo que tú dices, hacer el máster general sanitario y pues montarte una consulta o juntarte con otros profesionales y bueno, el trabajo en consulta básicamente. Exacto. Pero hay mucho más. Claro, por ejemplo, podrías trabajar en un colegio, El ámbito educativo, exacto. siendo orientador en un colegio, que Ujú. ahí no vas a hacer terapia ni mucho menos, pero bueno, vas a estar pues asesorando a alumnos que tengan diferentes problemáticas. Sí que es verdad que para niños pequeños, pues que está la figura del consultor, y yo hice un máster para ser orientadora y nos decían que claro, que si tú quieres trabajar por ejemplo, en infantil o en primaria, Ujú. pues que la figura del consultor es maestro, curiosamente, no, no es un Claro. psicólogo. Es que al final a veces como que resulta un poco complicado el delimitar, ¿no? Porque qué es psicólogo clínico y qué es psicólogo educativo al final. Y yo lo que suelo comentar es que bueno, la clínica al final trabaja con malestar o promoción de bienestar, vamos a decir, Sí, y el ámbito educativo es más centrado en procesos de aprendizaje, ¿no? Y procesos más evolutivos. Y sobre todo se enfoca mucho en la infancia o más igual discapacidad en el caso de adultos, pero el trabajo con adultos neurotípicos, vamos a decir, pues no es habitual ni voy a poner tercera edad, podría ser, pero no sé si tú compartes esta perspectiva, Nela. sí, bueno, está claro que en los colegios ahí puedes, por ejemplo, una persona que esté en bachiller y que no sepa qué hacer cuando termine segundo de bachiller, ¿no? Pues Ujú. puede ir a donde el orientador y el orientador pues asesorarle de qué salidas puede tener, Ujú. que bueno, que lo mismo que lo hace un psicólogo lo puede hacer un pedagogo también, psicopedagogo también, y no sé si hay alguna otra profesión más que puede optar a ser orientador. Pero Ah. bueno, que podían ser dudas o que imagínate que un niño tiene malestar, pues igual puede ir al orientador, comentárselo y luego ya desde ahí derivar. Ujú. O Vale. igual puede pasar alguna
prueba puntual a algún alumno, pero bueno, luego también ahí en donde estamos nosotras entra también el Berritzegune, que Ya, también si se detecta un caso de dificultades de aprendizaje, pues pueden entrar. intervenir ahí. Y Mm. como tú bien has dicho antes, para poder acceder a este tipo de puestos hay que hacer un máster, ¿no? Sí, lo que antiguamente se llamaba el CAP, que Ujú. ahora es un máster que dura un año, que es del profesorado, bueno, es un, un nombre súper largo porque es profesorado de idiomas y no sé qué, y luego al final pone la especialidad que puedes Ujú. elegir la de orientación, y eso es donde estaríamos nosotros metidos. Vale, genial. Que luego So- también si quieres trabajar en un colegio público, pues claro, tendrías que opositar. O sea, hacer el máster y opositar. vale, Y a como no en ser que tengan todo. la suerte de estar en un privado o en un concertado, pero bueno, que eso es, vamos a ser hoy sinceras, es complicado. No es que Sí. vais a echar el currículum a un colegio y ala, ya está, no. Es complicado. Pero bueno, que nada es imposible, ¿eh? Puede ser que toques la puerta en el momento adecuado, pero si no, mucha gente lo que hace es opositar. Ujú. Vale. Entonces Mm. tendríamos rama clínica y educativa, ya las hemos quitado. Una tercera, pues sería la rama social, ¿no? El psicólogo Exacto, social. sí. Y ahí, pues sobre todo, hay mucho trabajo de investigación, también temas demográficos. Bueno, es como una figura un poco más olvidada igual, pero bueno, trabajar con trabajadores sociales, todo, es un ámbito un poco más deriva, que tira más hacia ese palo, ¿no? Nela, ¿tú Sí, tienes alguna hace. experiencia o algún Bueno, yo conocimiento acerca de es esta que rama? hice mucho, o sea, yo soy la de los másteres, hice bueno, el primer máster que hice, que fue el que Ujú. me abrió la rama luego a hacer terapia asistida con perros, pero el primer máster que hice era psicología de las organizaciones e intervención psicosocial. Vale. Se supone que te tenías que especializar en una de las dos, Ujú. pero como era la primera promoción, éramos pocos, pues al final salimos con las dos. Ah, mira qué bien. Sí, 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 tuvimos suerte. Además, creo que fuimos unas 7 o así, fuimos muy, muy poquitas. Y Ujú. bueno, ahí se vio que efectivamente, pues también la persona que es psicóloga social, pues también se puede dedicar a hacer programas, ¿no? Por ejemplo, Mm, prevención de drogodependencias, pues imagínate, pues podrías crear un programa enfocado a eso. Y luego lo que tú has interesante. dicho, investigar. Pues si quieres investigar, imagínate cómo está la situación de las personas sin techo en San Sebastián. Ujú. Pues ese también podría ser un psicólogo social el que pudiese llevar A mí a dentro de eso, este ¿no? ámbito hay una parcelita que tocamos en la carrera y que me resultó muy Sí. interesante y fue la de psicología en la publicidad, Ah, sí. Me porque acuerdo que en la no carrera hicimos es, una asignatura. no es muy conocido, pero sí que es verdad que muchas veces pues para temas publicitarios se pide asesoramiento de psicólogos porque Claro, hay mucho, 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 mucho detrás de toda campaña publicitaria. Al final hay que pensar cómo piensa el destinatario y al final pues está enfocado o, por ejemplo, las campañas publicitarias de la DGT, sí, cómo conseguir que la gente se ponga el cinturón, no beba, todo este tipo de cosas, o ya más dedicado al marketing y a cómo pues el tema de las colonias, por ejemplo, es una cosa muy, muy llamativa y toda publicidad, pues eso, lleva detrás un estudio y cada cosa que hacen la hacen por una razón. Entonces, a mí es una exacto. rama que me resultó muy interesante y que la gente no suele conocer. No, no, yo creo que no se conoce mucho, pero efectivamente yo creo que es interesante el que, sobre todo igual grandes empresas, porque igual una Ujú, pequeñita no se para a pensar en esto, pero una empresa grande, imagínate, pues vamos a poner el ejemplo igual de Coca-Cola o así, pues ujú, sí que igual hace un estudio de cómo vender más o cómo llegar a la gente, como un anuncio que cale, ¿no? Lo que tú has dicho en la DGT, pues también ellos tienen que mirar cómo hacer que ese anuncio impacte y que la gente lo vea y diga, uff, mm, no voy a hacer esto porque me ha impactado un montón, ¿no? Que tenga esas imágenes. Y luego, siguiendo con lo que hemos dicho de ahora mismo de la sí. DGT, pues otra variante es la seguridad vial, que también hay psicólogos que se dedican a esa rama, que no sé si había una asignatura
o en alguna no, hablaron de la seguridad vial. Yo la En, verdad es que no, no, igual no era durante la carrera asignatura, ¿eh? no. Igual era en alguna asignatura, no me acuerdo ahora exactamente cuál, pero Ujú. que sí que se comentó que puede ser una salida profesional. Sí, porque de hecho lo que pasa es que suelen pedir psicólogos general sanitarios, pero también algo relacionado con la seguridad vial y todo esto es que en los psicotécnicos Ah, sí, 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 son claro. psicólogos los que hacen las valoraciones. Lo que pasa es que sí que se han puesto muy heavy, entonces si alguien pues, estuviera interesado o bueno, quiere probar en ese ámbito, saber que piden el máster o la Sí, habilitación sanitaria por lo menos para mm, poder realizar eh, pues, esas habilitaciones, ¿no? sí. Y entonces, otro ámbito más muy conocido, recursos humanos, trabajo, Sí, psicología del trabajo. que ahí yo toqué un poco las prácticas y también, Ujú, sí, sobre todo las prácticas. Estuve en una consultora que se dedicaba a ir a otras empresas, por ejemplo, a dar formaciones pues, de habilidades sociales o de trabajo en equipo, sobre todo formaciones para otras empresas según la demanda que tuviesen, ujú, pues creaban programas específicos para eso, ¿no? Y luego también esta consultora, que es bastante grande aquí, también sí, tenía como una delegación más pequeñita que también se dedicaban a procesos de selección. a eso voy, porque normalmente la persona que te hace la entrevista de trabajo muchas veces es un psicólogo que al final está No, formado sí, para debería. poder, sí, no siempre pasa, No, no siempre, pero debería. pero debería. Normalmente la selección se lleva a cabo por parte de un psicólogo que está especializado y al final pues es centrarse un poquito más en habilidades de liderazgo, clima dentro del trabajo. Al final el objetivo yo creo es conseguir personas que trabajen a gusto dentro de la empresa, ¿no? O debería Eso ser. es. O que se Eh, ajusten a, por ejemplo, ahora me estoy pensando en oposiciones, pues a bombero, ujú, a policía, pues que claro, exacto. ahí el que hace las entrevistas probablemente sea, o segurísimo que sea un psicólogo, y Sí, las personas que buscan pues tienen que cumplir ciertas características, ¿no? sí, claro, porque esos puestos al final también, el hecho de manejar armas Claro. simplemente, pues ya ahí hay que ponerse un poquito más exigentes y más duros, ¿no? Mm, sí, sí. ¿Y cuál nos quedaría, Nela? Deporte, Tenemos ujú, que deporte, pues psicología del deporte. grandes, pues bueno, me voy al fútbol, pero no necesariamente tiene por qué ser fútbol, en Ujú, cualquier deporte, qué va a hacer que una persona logre las metas o logre ganar o qué pasa si una persona se lesiona, cómo lleva ese proceso, ¿no? claro. Pues, o qué hacer para que la persona, pues imagínate que, pues bueno, sale fútbol ahora mismo, ¿eh? Pero que no mete Ujú, goles, pues ayudarle a por qué hoy justo, hoy no, pero esta semana ujú. leía en el periódico una noticia que a un futbolista, que creo que era de la selección, no voy a decir el nombre porque igual meto la gamba, pero que había un psicólogo que era el psicólogo del equipo que le Sí, ayudaba a poder volar en claro, avión. porque este tipo de cosas, yo creo que al final en el fútbol se ve. Y también yo conozco mucho la figura del psicólogo deportivo en el ámbito de la equitación, porque Mm, como es también claro. muy exigente. Lo que pasa es que bueno, es un ámbito complejo y ya voy adelantando porque hay mucho coach deportivo Ah, también. bueno, ya. Entonces, Eso será para otro podcast. sí, los coach y tal, pero Coach bueno, versus psicólogos. alguien que esté estudiando psicología Mm, que sea psicólogo y que realmente pues, el ámbito deportivo le guste mucho, hay mucha salida profesional en esto, porque al final lo que tú decías, los psicólogos, o sea, los deportistas de alto rendimiento o deportes que resulten muy exigentes o incluso en colegios concertados, yo sí que he conocido algún caso aislado, no es muy habitual, pero pues que tengan un psicólogo deportivo pues para aumentar el rendimiento, para trabajar visualizaciones, cara, exacto. miedo a competiciones, miedo a volar, Relajación también. relajación, para todo enfocado a que obtener mejores resultados en el ámbito deportivo, pero al final pues la psicología ahí puede ayudar mucho y ayuda mucho. Exacto, exacto, Entonces, a veces no lo tenemos en cuenta, pero bueno, si hay psicólogos que les guste mucho el deporte, pues podría exacto. ser una salida muy interesante. Sí, sí, además yo creo que ahora mismo en España igual no es una de las, bueno, igual va en auge, ¿no? Pero que tampoco Ujú. es una rama que esté muy explotada, yo creo. No, yo creo que
al final había unos pocos que realmente, yo creo que siempre se ha trabajado, sobre todo en pues, Real Madrid, Sí, Atlético, hombre, tal, equipos han grandes, tenido, sí, sí. siempre, pero no es una figura a la que se le haya dado mucho No, bombo, con lo cual, pues bueno, quien estaba ahí, pues al final trabajaba mucho porque no claro. había mucha competencia. Así que, oye, igual el futuro está en la psicología del deporte, Nela. Pues igual, quién sabe. Y Y luego, luego también a mí se me acaban de venir ahora dime. prisiones, Ujú, tema de mediaciones. sí, Y tema también de jurídico de hacer valoraciones de casos igual, peritajes, ¿no? eso, peritajes, que no me salía la palabra, Sí, gracias al Arantxa. final peritajes hay gente que ofrece, normalmente suelen ser escribir informes, se hacen valoraciones previas y bueno, depende un poco del ámbito, pues sí que es cierto que yo conozco en la clínica sobre todo, pero bueno, sé de anulaciones matrimoniales también que requieren Mm. de una Sí, que no hay valoración. un acuerdos, pues ahí mediaría el psicólogo. Eso es, porque muchas veces, pues, si la persona no estaba en condiciones de tomar la decisión Mm, de casarse, pues se puede pedir la nulidad matrimonial y ahí, pues bueno, con la iglesia hay ahí sí, un nexo que es interesante y la verdad es que no mucha gente conoce tampoco. Y lo que comentabas también de la mediación, también es otra figura que yo la conocí durante la carrera, donde el máster creo, en la carrera, no estoy segura, pero es muy interesante y es que antes de ir a juicios, pues hay instituciones que pueden facilitar el hecho de llegar a un acuerdo y median y ayudan a exacto. mediar entre las dos partes, ¿no? Mm, Entonces, es un recurso que yo cuando lo conocí me pareció excepcional porque quieras que no, pues ahorra mucho dinero mm, para todo el mundo, claro, y ya sea también dinero público, pero también dinero particular de cada uno. claro, sí. Y pues se llega a acuerdos que probablemente a raíz de un juicio pues no se pueden conseguir. Y conseguir que ambas partes estén contentas con un acuerdo, pues muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, Sí, esa figura totalmente. del psicólogo, del mediador ahí, es muy, muy, muy interesante. Y luego volviendo al tema de los peritajes, pues también pues en Ujú. casos igual de violaciones, abusos sexuales, así pues también es la figura del que hace peritajes, que normalmente tienes que hacer el máster, Ujú. que ahora no me sale el nombre, Arantxa, ilumíname, ¿cuál es Buf, no lo el, no conozco, o sea, sé que hay un máster para eso, el pero jurídico? ¿Cómo es? Es que ahora no me sale el nombre. a mí tampoco, pero sí, o sea, hay un Hay un máster máster específico. específico para esa rama. Mm. Porque claro, nosotras no podríamos hacer un informe sobre eso, por ejemplo. Tiene que ser una persona más No, no, especialista no, y claro, tiene dentro que de un estar. juzgado y que dentro del juzgado hay un equipo psicosocial, que son ellos los que se Exacto. encargan de este tipo de asuntos. En caso también de custodias, Ujú. pues también intervendrían los psicólogos ahí para Exacto. ver con quién tiene que ir el niño, o sea, las condiciones de la separación y eso. Ujú. Y Y luego, bueno, no he dicho el tema de la neuropsicología, que bueno, es una claro, rama que podría estar dentro de la clínica, pero que está ahí, que es rehabilitación o estimulación para personas pues, que hayan sufrido un daño cerebral, bien adquirido o bien congénito, o sea, desde el ujú, nacimiento. Tercera edad, también se podría hacer rehabilitación pues, para enfermedades tipo Alzheimer, demencias. ujú. También niños, pues por ejemplo, niños con parálisis cerebral o con dificultades de aprendizaje. Pues por ejemplo, una dislexia, pues el psicólogo podría intervenir, no intervenir en la parte del lenguaje, pero sí en la parte más de atención, de memoria, de funciones ejecutivas. Ahí también el psicólogo tendría cabida. De hecho, es un ámbito en el que si te gusta la clínica es muy recomendable porque ahora Mm. hay mucha demanda de este tipo de perfiles. O sea que si alguien está pensando por dónde tirar, pues esta podría ser una muy buena opción. Sí, yo le Nonela, tú recomiendo, que... sí, sí, yo como hice el máster, yo le Claro, recomendaría que hiciese sí o sí el máster sanitario, sí. o si le da la neura, que si quiere hacer el PIR, que lo haga, pero que lo haga una de esas dos cosas, sobre todo el máster sanitario, si no quiere opositar, pues que haga el máster Ujú. sanitario, que luego se especialice en neuro y ya a partir de ahí, pues que tire millas, como se suele decir, pero que no se ponga a trabajar sin el máster sanitario, porque no estaría del todo legal, Claro. como hemos hablado en otros
podcasts, Sí, en ¿no? otros podcasts anteriores, sí. Exacto. Y luego otro que se me ocurre a mí y que yo no conocía con anterioridad, pero es en la sección militar ¿Mm? también hay opción a opositar como psicólogos. En el sentido de que si hay alguien pues, que ese mundillo le atrae y le gusta, pues que existe esa posibilidad también de combinarlo. O sea, Sí. que está ahí también, para que lo sepan. La verdad es que muchas veces cuando hablamos de psicología, pues a todo el mundo le viene a la cabeza pues el cliché, Sí, ¿no? la Del psicólogo terapia. del diván y la Mm. terapia. Pero bueno, también el objetivo de este podcast era un poco, es un poco abrir mentes, ¿no? Y ver que la psicología puede estar relacionada con muchas más cosas aparte de la terapia. Sí. Exacto. Y bueno, Arantxa, igual hay Dime. gente que no ha escuchado los podcasts anteriores o que Ujú. igual en este se une a Malía Podcast. Sí, Entonces estaría igual bien recordar qué itinerario o qué hemos hecho nosotras, ¿no? vale. Ujú. Por hacer un breve así resumillo. Vale. ¿Quieres Sí. empezar tú o empiezo yo? Lo que quieras. Pues empiezo yo, venga. Que ya que estoy aquí inspirada. Venga, Pues bueno, dale. yo empecé, bueno, yo hice licenciatura, entonces yo Ujú. acabé mis 5 años. Sí que yo me metí a psicología sin tener claro que iba a ir por clínica. Me metí por organizaciones. Vi que no me gustaba mucho porque era demasiado frío, en mi opinión. A ver, frío en el sentido de que yo necesitaba más trato con la gente, ¿no? Y ahí era igual un poco más tipo empresa, negocio, y Ujú. esa parte humana pues yo creo que se perdía. Entonces, bueno, a raíz de las terapias asistidas con perros, pues descubrí que el mundo sanitario clínico era lo mío. Entonces tiré por allí. Cuando ya empezó el máster sanitario, pues tuve otro tipo de trabajos, pero luego ya sí que me formé en el máster sanitario. Ujú. Eh, Hice el máster de neuro también. Y ahora, pues bueno, estoy trabajando como psicóloga en un gabinete, pero también intento complementar pues con cosas por mi cuenta, ¿no? Que sí Ujú. que es difícil encontrarte un hueco, porque vamos a ser francas, las condiciones normalmente no son buenas. A la gente que No. nos esté escuchando y que salga de la carrera, que lo sepa, que las condiciones no son buenas, pero sí que es verdad que si no tienes la posibilidad de crearte tu propio espacio Ujú. o no te animas porque tienes miedo, que es totalmente lícito, ¿no? El tener un poco miedo, porque al final estar tú solo pues tiene su cosa, pero te puede venir muy bien para rodarte, para coger Sí, experiencia, estar, y ya cuando te veas con seguridad o hayas pasado, imagínate, 2, 3 años, pues dices, mira, ha llegado el momento de despegar. claro. Pero generalmente las condiciones, las comisiones que se llevan este tipo de centros, pues suelen ser altas. No vamos a engañar aquí a No, nadie, la gente lo tiene que saber, y conseguir un contrato de 8 horas como psicólogo es complicado también. sí, Es sí, a ver, yo complicado. creo que depende un poco para en qué ámbito trabajas también. Sí, igual el tema de las organizaciones que hemos hablado antes, yo creo que es un ámbito, que igual meto la gamba, pero desde mi punto de vista, yo creo que es un ámbito que puede haber más salidas que en otros. Sí, Yo creo que si hay alguien que le gusta mucho ese ámbito, lo va a tener más fácil que el que entre quiera comillas, dedicarse sí. al sanitario, por ejemplo. Mm. Yo creo que el problema del sanitario es que ahora mismo hay mucha oferta también. Entonces, Claro, quieras que no, que somos muchos, también levantas eso una es. piedra y salimos muchos psicólogos. Pero bueno, luego está pues el cómo publicitarte, el marketing que hagas, porque sí, los psicólogos también tenemos que hacer ese tipo de Sí, cosas, saber del SEO, del copywriting, que o sea, el texto, que aunque suene mal, es persuasivo, ¿no? Al final tienes que, con tu texto, por ejemplo, que utilizas en tu web o en ujú, redes sociales, llegar a la gente que te está leyendo, y obviamente nosotros no vivimos del aire, o sea, queremos que nos contraten. claro. Entonces sí que esas cosas hay que saber. Entonces sí que está Mm. bien pues que la gente psicóloga que nos esté escuchando, pues que se formen o que lean sobre este tipo de temas, ¿no? Porque va a ser algo que les va a ayudar mucho. Sí, yo de hecho algo que eché mucho en falta en la carrera fue una asignatura que te enseñara un poco a emprender.
¿sabes? Ya. Porque tienes muchas posibilidades de tener que hacerte autónomo a la hora de trabajar en Sí, sí, no, psicología está y claro. sobre todo en clínica. Entonces, el poder tener cierta formación de cómo gestionar un negocio, pues lo que dices tú, online, cómo publicitarte, qué cosas tener en cuenta, simples normativas para poder abrir un gabinete. O hacerte Ya, la web si quieres también, porque sí, eso está es. muy bien que pidas hacerla, pero también un hándicap del pedir a unos terceros es que tienes que estar, no pendiente, pero Mm. a expensas de que hagan los cambios, que quede como tú quieres. En cambio, si aprendes, bueno, que también tiene que ser con la persona, ¿no? Porque hay gente que es muy así de hacerlo ella misma y hay Eso te gente iba a que decir. delega y punto, pero si eres una persona más inquieta, pues hombre, hacer una web sencilla no es Claro. muy complicado. Otra cosa es que quieres grandes cosas, ¿no? Pero No, a ver, yo creo que lo de la web, bueno, es algo secundario, lo que tú dices, es una lección más personal y yo ahí no me meto porque ya igual nos escucha algún informático y nos dice, madre mía, estas chicas lo que están diciendo, ¿sabes? ya, Entonces, también es verdad. no es mi intención quitarle el trabajo a nadie, pero bueno, sí el hecho de tener claro que si tú quieres montar tu propio gabinete, qué tienes que hacer o en qué cosas tienes que tener en cuenta, a qué papeles tienes que pedir en sanidad, todo este tipo de cosas, yo sí que las eché un poco en falta en la carrera. Y bueno, Sí. si te parece, Nela, yo cuento un poco Sí, también sí, mi cuenta, porque nos hemos experiencia. ido un poco de tema ahora. Pero sí, cuéntanos. A ver, yo al final, mi entrada en psicología fue un poco atípica porque yo ya sabía que quería meterme en clínica porque había hecho 2 años de medicina anteriormente, porque yo, pues mi idea era hacerme psiquiatra en un futuro, pero bueno, pues tuve una asignatura de psicología en la que vi que mi concepto de terapia iba mucho más acorde a la psicoterapia que a la terapia biomédica, ¿no? Digamos. Entonces, pues bueno, pues cambié de carrera y dije, me meto a psicología. Claro, no es lo mismo que una persona que no va, yo igual me enfoqué mucho en clínica y entonces pues condicioné, digamos, toda mi formación, pues hay que elegir asignaturas que son optativas y este tipo de cosas, dirigí todo a clínica. Entonces, pues sí que di las asignaturas generales porque yo hice el grado, no es como Nela que hizo la licenciatura, yo hice los 4 años de grado y bueno, sí que es verdad que tuve la suerte, digamos, que dentro de nuestra universidad, porque estudiamos en la misma universidad, Mela y yo, Sí, sí que dividen la carrera como en diferentes minors, les llaman, que es como los campos de la psicología, de tal manera que cuando llegas ya a tercero y cuarto, si estás muy interesado en clínica o en educativa o en social o en recursos humanos, creo que son esas las que diferencian, pues vas directamente a elegir las asignaturas que están dentro de ese minor. Entonces, yo fui a clínica directamente, di algunas optativas de educativa, pero eso es lo que hice. Entonces, sí. claro, y las prácticas también, pues las hice con ELA, como probablemente la gente sepa si ha escuchado podcasts anteriores, entonces, y las hicimos en intervenciones asistidas con perros, o bueno, con animales. Entonces llegó un punto en el que yo no he tonteado tanto como Nela en este caso, Sí, no, yo he dado muchos palos, que, muchas vueltas. que igual hubiera sido más beneficioso ahora visto con perspectiva o no. Bueno, pues ha sido No, así bueno, y ha sido así. si tenían las cosas claras, pues Claro, mejor. Yo la verdad es que soy yo entre teniendo las cosas claras. Ha pero bueno, yo creo que sido, es. me he ido encaminando, ¿no? Claro, entonces Igual yo creo que suena es un poco. enriquecedor, ¿eh? Mm, Porque la gente que escucha pues puede estar en ambas situaciones. Entonces, y claro. bueno, pues después de la carrera, pues yo ya estaba establecido el máster general sanitario, entonces tenía claro que tenía que entrar al máster. Tuve la grandísima suerte de tener la nota suficiente y esto sí que es vamos, Ay, sí, un eso no hemos recuerdo hablado. que por favor, si alguien quiere dedicarse a la clínica, que vamos, desde el primer curso se enfoque en sacar buenas notas, porque el acceder al máster general sanitario Es está muy complicado. Si complicadísimo no, y ya sabe que va a tener que soltar eso es, o sea, pasta. eso es lo que iba a decir. Hay en comparativa el ratio de gente que sale del grado y el ratio de gente que puede acceder al máster general sanitario son muy diferentes y es muy inferior el número de plazas del máster. Entonces, intentar sacar las mejores notas posibles para poder acceder a un máster público de una universidad pública, porque al final los créditos tienen un precio, porque si no, lo que dicen puedes llegar a pagar
9.000, 18.000 12.000 euros 18.000 fácil. euros está ahora mismo ¿Ah, en sí? alguna privada que, ¿En claro, serio? sí, porque hay Joder. muchísima demanda. Entonces ya desde aquí mi consejo personal es meteros caña desde el primer momento para poder sacar buenas notas, Exacto. porque al Sí, de final, hecho, yo me acuerdo de una anécdota, ahora que has dicho eso, que la decana de nuestra facultad nos decía desde primero sacar buenas notas, porque en algún momento querréis hacer un máster y os pedirán nota media, y yo en aquel momento decía, bah, ¿yo qué máster voy a querer hacer? Yo con aprobar o con sacar una nota normal estoy tan ujú, feliz. ¿Y qué pasó? Pues tate. Al cabo de sí, X años salió el sanitario y yo me acordé de la decana cuando nos decía que había que aplicarse. Porque por eso. no pude entrar al máster que hiciste tú en nuestra facultad y Mm. nada, yo tuve que pasar por el aro de una privada, que en aquel momento, pues bueno, no estaba el precio tan alto como puede estar ahora. Claro, porque tú fuiste de Entonces, las primeras sí, 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 o segunda promociones, promoción, pero tercera, fácil, sí. claro, entonces eso, mi gran recomendación. Y bueno, yo terminé el grado y ya después de ahí, pues tuve la enorme suerte, y eso sí que lo tengo que admitir, que en la asociación donde hice las prácticas, que fue una asociación de autismo aquí en Guipúzcoa, que se llama Gautena, entré cubriendo una baja de maternidad y después conseguí una plaza en otra asociación de terapia asistida con caballos en Oviedo. Entonces, el tema contratación en asociaciones sí que es verdad que no trabajan con autónomos, normalmente te contratan, pero sí que es verdad que el sueldo es bastante menor que el que puedes conseguir tú por tu cuenta en una consulta de psicología que funciona medianamente bien. Entonces todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ese ya cada uno tiene que ver un poco el perfil en el que se encuentra Claro, más cómodo, y que, porque bueno, a veces hay gente a la que emprender le supone mucho agobio y es mucho más cómodo, entre comillas, vamos a decir, trabajar para otros. Entonces, el tema de las asociaciones, la verdad es que hay bastante trabajo. Lo que pasa es que bueno, las condiciones pues, no siempre son las mejores, y esto claro. sí que hay que decirlo. Es un trabajo muy vocacional, muy sacrificado, en el que se meten muchas horas libres que nadie te paga, y entonces te tiene que compensar. A mí me compensó porque aprendí muchísimo, y la verdad es que fueron años que disfruté mucho, pero bueno, pues que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Y si no, pues yo ya ahora mismo estoy haciendo terapia online por mi cuenta de manera autónoma desde hace unos mesecillos, o sea que soy novata en este mundo y os entiendo a la gente que estéis un poco perdida, porque yo todavía me estoy encontrando, y esa es la idea. Pero no hay Entonces, que tirar la toalla, hay que exacto. persistir Algo de lo que sí y... me he dado cuenta es que hacer un buen currículum y realmente tocar todas las puertas habidas y por haber, al final las cosas Exacto. acaban saliendo. O Sí, sea, porque el no ya lo tienes, tú mm, echa el currículum a todos los sitios que te parezca. ujú, Obviamente, si no hay alguna cosa que no te convence, pues no eches sí, el currículum. Pero sí que es verdad que no te cierres en un primer momento. Que es difícil, no lo vamos a negar, que no, fácil no es, pero no, no, las oportunidades llegan. A mí hace 2 años me llegan a decir que iba a estar trabajando como psicóloga haciendo terapia, me hubiese reído, ¿sabes? No lo hubiese visto factible o lo hubiese visto difícil, pero bueno, hay veces lo que he dicho antes, ¿no? Que es tocar la puerta en el momento adecuado exacto. y que igual las condiciones no son, lo que he dicho antes, igual no son las mejores, pero no hay que olvidar el aprendizaje que te puedes llevar, ¿no? Y que también es cierto que todos los psicólogos empezamos así. Sí, hay que tener cierta proyección. Se empieza desde pequeñito Claro, empiezas y así poco a poco. y luego llega el momento en que puedes ya, pues eso. O bueno, que igual hay gente que acaba la carrera, el máster y se monta su consulta, ¿eh? Que Claro, no esto digo que depende ya de no, cada uno. pero si no te apetece hacer eso, pues bueno, puedes hacer el itinerario ese de trabajo para otros, cojo experiencia y Ujú, cuando me vea con ganas o con posibilidades económicas, pues me lanzo. eso es.
Y algo que se nos ha olvidado, Nela, y que Mm. al final no había tenido en cuenta, y es que hay otra rama que no hemos hablado, que es el doctorado. Ya, eso Y también, mientras el, estábamos hablando, estaba pensando en eso de investigador y profesor de la universidad y hacer un es- doctorado, sí. hay gente pues, que no se ve cómoda trabajando pues, en la clínica o en un campo directamente con público, digamos, y lo que más le gusta es la docencia y el hecho de, pues si es una apasionada de la psicología y quiere aprender o quiere combinar la práctica clínica con la docencia, Exacto, esto sí. también se puede hacer perfectamente. Entonces, hay que sacarse el doctorado, que es un máster exigente, Mm. hacer una tesis, que yo creo que es realmente lo más duro, digamos, pero bueno, yo tengo conocidos que realmente están muy contentos mientras están haciendo la tesis, aprenden mucho y bueno, pues es el campo académico y el universitario, pues si realmente pues hay gente por ahí que nos escucha que la docencia es su gran pasión, pues se puede llegar a plantear que el hecho de Eso. sacarse un doctorado y impartir docencia en cualquier universidad, al final. Mm. Esa oportunidad está Exacto. ahí también. Esa es otra rama que se nos Ujú. había olvidado y yo creo que no hay ninguna rama y que nos No, hayamos dejado. Bueno, sí que tercera edad, pero podríamos meterlo también o en sí, al social final o en dentro de clínica, de pero bueno, claro, dentro de cada rama hay como ya muchas especialidades, entonces claro. ya ahí es ya ir viendo lo que a cada Mm. persona le interese y quiera estar. Pero bueno, yo creo que el mejor consejo que yo le daría a una persona que quiere emprender es que se mantenga un poco auténtico a sí mismo, que Exacto. vea qué cosas le gustan, que no tenga miedo a probar, porque probando se sabe también. De lo que no te gusta también se aprende mucho y eso, que encuentre un poco su huequito dentro de, pues al final el trabajo es el 50% de nuestras vidas prácticamente, entonces encontrar un huequillo en un lugar que disfrute, porque la psicología es un trabajo muy bonito, pero duro a la vez, Sí, y encontrar eso que te motive todos los días para levantarte, pues creo que marca la diferencia, ¿no? sí, sí. Y luego también si hay estudiantes, futuros estudiantes de psicología, animarles a que se metan a la carrera, que es muy Sí, bonita, el trabajo es muy bonito. Lo que has dicho tú antes tiene parte vocacional, pero bueno, que hay veces que descubres mientras estudias, que tampoco vamos aquí a decir que es no. 100% vocacional porque no es cierto. Hay gente que igual siempre ha querido y luego no es buena o viceversa, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, desde aquí animar que aunque estén flojeando en algún año, que tiren para adelante porque hay salidas, trabajo hay, si no, pues puedes tener la fuerza también de crearlo tú, ¿no? Porque necesidad de psicólogos hay, Sí, sí, la sí, verdad. Y totalmente. encima ahora con lo de la pandemia y tal, pues más todavía. Yo creo que las sociedades no van a mejor, yo creo que cada vez hay más problemas o dificultades a nivel mental, Ujú. más problemas de que no, la gente no sabe gestionar, entonces nuestra profesión va a hacer falta. Entonces, pues Sí. bueno. Así que nada, Nela, yo creo que lo podemos dejar aquí, si te Sí, parece. sí, sí, pues nada, nos vemos en el próximo podcast Ujú. y nada, los que oyentes, pues que estén atentos a nuestras redes sociales, pues Eso es. para saber cuáles son los siguientes podcasts. Así que Arantxa, hasta la próxima. Muchas gracias, Nela. Chao. Nada, agur.